Primeramente comenzaremos con una pequeña introducción a la enfermedad de von Hippel-Lindau, o también conocida como VHL. Es una rara enfermedad hereditaria, autosomática y dominante causada por mutaciones germinales en el gen supresor del tumor del VHL que afecta a múltiples órganos con una expresión variable. Aunque el espectro de manifestaciones en órganos es amplio, las manifestaciones más comunes de la enfermedad del VHL incluyen hemangioblastoma de la retina y el sistema nervioso central, quistes renales y carcinoma renal. El Dr. von Hippel fue el primero en descubrir en 1904 las lesiones retinianas y la asociación entre lesiones retinianas, y las otras manifestaciones del síndrome fue descubierta por el Dr. Lindau en 1927. La enfermedad de von Hippel-Lindau, también conocida como VHL, es una enfermedad genética hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad es una mutación heredada del gen VHL, provocando formación de tumores en zonas del cuerpo que contienen un gran número de vasos sanguíneos. Según los últimos estudios médicos, la incidencia de la enfermedad de VHL es de 1 a 32.000, es decir, que de cada 32.000 nacimientos, un bebé nace con esta condición. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una alteración multisistémica, caracterizada por la aparición de neoplasias múltiples, entre las que se incluyen hemangioblastomas de la retina y del sistema nervioso central, principalmente del cerebelo y la médula espinal, carcinoma renal de células claras, feocromocitoma, quistes de páncreas, riñón, hígado y epididimo, también en las glándulas suprarrenales y el tracto reproductivo, y según se recoge en un estudio muy reciente, tumores del saco endolinfático. Otra forma de decirlo es que es una enfermedad rara que causa tumores y quistes en el cuerpo. Es un síndrome familiar de predisposición al cáncer asociado a una variedad de tumores benignos y malignos. En general, los tumores son benignos, no cancerosos. Sin embargo, algunos tumores, como los del riñón y el páncreas, pueden volverse cancerosos. Se trata de una enfermedad con una herencia autosómica dominante de alta penetrancia, determinada por la alteración de un gen, el gen VHL, localizado en el brazo corto del cromosoma 3. Epidemiología. La enfermedad posee una incidencia de 1 por cada 36.000 nacidos vivos. La prevalencia es alrededor de 1 en 31.000 o 53.000. Aproximadamente la mitad de los casos de VHL son familiares, siendo la otra mitad nuevas mutaciones. El 50% de los pacientes presenta solo una característica, y muy pocos el síndrome completo. Las manifestaciones más frecuentes de los angiomas retinianos, que afectan del 60 al 70% de los pacientes y pueden conducir a la ceguera, y los hemangiomas del sistema nervioso central también pueden afectar a un 60% de los pacientes y pueden provocar deficiencias neurológicas. Los procesos urológicos malignos incluyen carcinoma de células claras, feocromocitomas, cistadenomas epiteliales. Estos tumores afectan alrededor de un 40, 18 y 10% de los pacientes respectivamente. En etiología, se identificó al cromosoma 3 como el sitio que posee el gen de la enfermedad VHL desde finales de la década de 1970, época en la que se identificaron anomalías cariotípicas del cromosoma 3 en familias con enfermedad de VHL. La región 3P es la que se asocia a pérdida cromosómica en líneas celulares tumorales de células claras y carcinomas renales esporádicos. Los análisis de ligamentos de miembros afectados y no afectados de una familia con enfermedad de VHL identificó una pequeña región en el cromosoma 3P24 que mostró contener el gen supresor tumoral VHL. El gen supresor tumoral VHL se encuentra alterado en casi el 80% de los carcinomas de células claras esporádicos. Actúa como un gen supresor tumoral clásico. La reintroducción del gen en las células renales inhibe la formación de tumores en ratones desnudos. La proteína VHL forma un complejo estable con la elongina B, la elongina C y la culina 2 y el RBX1. Este complejo actúa sobre diferentes sustratos para realizar degradaciones mediadas por ubiquitinina. La pérdida de VHL produce la disminución de la degradación de importantes sustratos. De particular importancia aumenta los niveles de HIF-alfa, que es una proteína codificada en los humanos, que a su vez produce un aumento en la expresión de factores celulares fundamentales para la formación de tumor renal como el factor de endotelio vascular, conocido también como VEGF, angiogénesis, el GLUT
1. Transportador de glucosa y el factor transformador de crecimiento alfa, TGF-alfa o factor de crecimiento. Signos y síntomas. Los síntomas de la enfermedad de von Hippel-Lindau dependen del tamaño y la localización de los tumores. Pueden consistir en cefalias, mareos, debilidad de las extremidades, problemas de equilibrio y al caminar, alteración de la visión e hipertensión. Los angiomas retinianos detectados por oftalmoscopía directa se visualizan como una arteria dilatada que transcurre de la papila a un tumor periférico con una vena ingurgitada. Estos angiomas suelen ser asintomáticos, pero si su localización es central y crecen, pueden provocar pérdida sustancial de la visión. Estos tumores aumentan el riesgo de desprendimiento de retina, edema muscular y glaucoma. De no medir tratamiento, la enfermedad de VHL puede causar ceguera, daño encefálico o muerte. Por lo general, la muerte se debe a complicaciones de hemangioblastomas cerebelosos o a carcinomas de células renales. Manifestaciones clínicas. Sus manifestaciones clínicas son muy diversas y se han descrito más de 40 lesiones en 14 órganos diferentes. El HCR o hemangiomas capilares retinianos es con frecuencia la primera manifestación y está presente en el 70% de pacientes, aumentando su frecuencia con la edad. El HCR puede presentarse aislado formando parte de la enfermedad de VHL, donde sus múltiples en una tercera parte y bilaterales en la mitad. En presencia de antecedentes familiares, la existencia de HCR se considera criterio diagnóstico del síndrome. Las posibles manifestaciones oftalmológicas incluyen también otros hamartomas vasculares y los vasos gemelos. La alteración de la vía óptica es muy rara, aunque se ha publicado un caso con tumor del nervio óptico. Las manifestaciones urológicas, como los carcinomas renales, a menudo permanecen asintomáticos durante largos intervalos antes del diagnóstico. En los pacientes con VHL, que también desarrollan carcinoma renal, la frecuente ausencia de síntomas clínicos retrasa la detección temprana. El diagnóstico presintomático durante la investigación tiene el potencial de mejorar los resultados generales. El cistadenoma de epididimo es un tumor bilateral en el 30% de los casos. Histológicamente, estas lesiones son difíciles de diferenciar del carcinoma de células renales y se emplea una técnica inigual para su resección cuando llegan lo suficientemente grandes para ser visibles o generen dolor. El diagnóstico. Los criterios diagnósticos de la enfermedad de von Hippel-Lindau se dividen en dos, según el paciente cuente o no con historia familiar de la enfermedad. Con historia familiar se requieren una o más de estas lesiones: HCR, hemangioblastoma, SNC, lesiones viscerales, así como son el carcinoma renal, feocromocitoma, quistes renales o pancreáticos, tumores de los islotes pancreáticos, paragangliomas, citoadenomas del epididimo, tumores del saco endolinfático. Sin historia familiar se requiere la presentación de HCR y o hemangioblastoma de SNC. Si solo se presenta una de estas tumoraciones, es necesaria una segunda lesión visceral. Para el diagnóstico molecular, confirma el diagnóstico clínico y permite identificar a los familiares asintomáticos. Debe realizarse en los casos índices y en sus familiares directos. Las mutaciones en el gen de la enfermedad de VHL se detectan solo del 80% de las familias afectadas. Hasta la fecha se han descrito más de 500 mutaciones. Este gran número de mutaciones dificulta la correlación del genotipo con las diferentes manifestaciones fenotípicas. Cada mutación puede llegar a tener una expresión fenotípica característica. Se han descrito muy pocas mutaciones iguales en más de 2 familias, lo que indica que tienen un origen reciente, ya que de lo contrario se identificaría la misma mutación en un mayor número de familias con un probable ancestro en común. Las mutaciones se han descrito en los 3 exones del gen, especialmente en el 1 y el 3, extremo 5 del exón 3 y 3 del exón 1, siendo más raras en el exón 2. Las mutaciones son distintas según se trate de familias tipo 1 o tipo 2. Las mutaciones descritas en familias tipo 1 son microdeleciones, inserciones, macrodeleciones, mutaciones que dan lugar a un cambio en el marco de lectura y mutaciones que producen un codón de paro, situadas frecuentemente en el exón 1. En las familias tipo 2 se identifican mutaciones puntuales con mayor frecuencia entre el 85 a 96% de los casos, especialmente en el exón 3. En los nucleótidos 712 o 713, que resultan en la sustitución de la arginina por triptófano o glutamina en el codón 238.
Este tipo de mutación se asocia a un riesgo para desarrollar feocromocitoma del 62%. Las mutaciones en los codones situados en los extremos del gen probablemente cambian poco la conformación de la proteína VHL y se asocian a las familias tipo 2. Son escasas manifestaciones, a excepción del feocromocitoma, que puede ser la única manifestación de la enfermedad. Distintas mutaciones en el mismo codón provocan cambios que dan lugar a diferentes aminoácidos a distintas expresiones fenotípicas, lo que puede reflejar un fenotipo específico para cada distinta sustitución de aminoácidos o un fenotipo variable, o simplemente que el fenotipo no esté totalmente expresado en el momento del estudio genético. El gen VHL mutado se ha descrito no solo en los pacientes afectados de la enfermedad de VHL, sino también en el tejido tumoral de los carcinomas de células claras, hemangioblastomas del SNC y en citodenomas del epididymo en casos esporádicos. El diagnóstico molecular tiene un coste aproximado de 45.000 pesetas, aunque la incidencia de la enfermedad de VHL en los casos de feocromocitoma aislado sea baja y se haya aconsejado limitar el análisis genético a los casos de presentación clínica típica, familiar, temprana y múltiple, como indica Brauch, valorando el coste-beneficio del diagnóstico de un caso índice. Puede estar indicado realizar dicho estudio molecular en los casos de feocromocitoma esporádico y posiblemente la misma consideración deba aplicarse a otros de los tumores relacionados con la enfermedad de VHL, como lo son hemangioblastomas, angiomas retinianos o carcinoma renal. El diagnóstico molecular permite además el consejo genético a los afectados por la mutación. Como inconveniente del diagnóstico molecular, cabe señalar que entre el 20 a 38% de las mutaciones escapan a la detección, especialmente en familias como la enfermedad del tipo VHL1. Ubicación del VHL en diversas zonas y sus síntomas según esta. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran en la parte superior de cada riñón. Cada glándula suprarrenal se divide en una corteza externa y una médula interna. La corteza suprarrenal se encarga de producir varias hormonas esteroideas clave que son importantes para mantener la presión arterial y el equilibrio salino, entre otras cosas. La médula suprarrenal deriva de células nerviosas y es una fuente de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que deriva de la célula suprarrenal y produce cantidades excesivas de catecolaminas. En el síndrome de VHL, estos tumores tienden a producir más normetanefrina, un producto de degradación de la noradrenalina. En ocasiones surge un tumor productor de catecolaminas a partir de otras células nerviosas localizadas fuera de las glándulas suprarrenales. En estos casos, el tumor se denomina paraganglioma. Cuando se detecta precozmente, los feocromocitomas no son difíciles de tratar. Sin embargo, si no se tratan, pueden ser potencialmente mortales debido a las cifras peligrosas elevadas de presión arterial que pueden aparecer con factores estresantes físicos como accidentes, intervenciones quirúrgicas o partos. Síntomas. Un feocromocitoma puede cursar con los síntomas clásicos o no producir ningún síntoma. Los síntomas pueden remediar lo que se siente en una situación de urgencia. Hemangioblastomas. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con la enfermedad de VHL presentan hemangioblastomas, que aparecen en el cerebelo, la médula espinal y el tronco del céfalo. La edad promedio de aparición es de 33 años, aunque se han observado casos en pacientes de tan solo 9 años. Aunque se trata de tumores benignos, pueden causar un gran número de problemas, con cambios en la función del cerebro o la médula espinal que derivan del tamaño o el número de hemangioblastomas o por hemorragia dentro de los hemangioblastomas. Síntomas. Los síntomas de los hemangioblastomas varían en función de su localización. Los síntomas de los tumores del cerebelo comprenden dificultades para caminar y de coordinación muscular, vértigo, dolores de cabeza, visión doble, vómitos. Los síntomas de los hemangioblastomas de la médula espinal comprenden disminución de la sensibilidad de los brazos, las piernas y el cuerpo, debilidad, dificultad para caminar, dificultades relacionadas con las funciones vesical e intestinal. Cáncer de riñón. El cáncer de riñón llega a afectar al 40% de los pacientes con la enfermedad VHL y es la causa más frecuente de muerte relacionada con la enfermedad en los pacientes con la enfermedad VHL. El cáncer de riñón puede surgir como solo un tumor en un riñón o como tumores múltiples en ambos riñones. La clave del tratamiento es la detección precoz, que puede lograrse realizándose tomografías computarizadas a intervalos regulares. Manifestaciones oculares.
Se detectan hemangioblastomas retinianos en hasta el 60% de pacientes con la enfermedad VHL. La mediana de edad de inicio es de 25 años, aunque pueden surgir ya al año de edad. Los hemangioblastomas retinianos pueden aparecer en cualquier punto de la retina. Pueden surgir en ambos ojos y en varios focos dentro del mismo ojo. Manifestaciones pancreáticas. Aparecen quistes y cistodinomas serosos pancreáticos en el 20 a 50% de los pacientes con la enfermedad VHL. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos más graves aparecen en el 15% de los pacientes con la enfermedad VHL. La edad media a la que se diagnostican manifestaciones pancreáticas ronda los 35 años. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos suelen ser asintomáticos, aunque pueden comportarse como auténticos cánceres y tienen la capacidad de diseminarse a otros órganos del cuerpo. Los quistes y los cistodenomas pancreáticos son completamente benignos y no suelen causar dificultades en los pacientes con la enfermedad VHL. El tratamiento de la enfermedad de VHL supone un reto de coordinación interdisciplinario, ya que sus manifestaciones clínicas son tan variadas que no puede ser manejado por una sola especialidad médica. El hemangioma de retina ha planteado problemas terapéuticos para los oftalmólogos durante casi un siglo. La radioterapia extrema fue el primer método de tratamiento introducido para hemangioma de retina, pero no ha sido persuadido con entusiasmo recientemente, y se posiciona como una terapia de rescate para ser utilizado solo cuando otras modalidades de tratamiento han fracasado. Las otras modalidades son la crioterapia, fotocoagulación con láser directo, placas de branquiterapia, la termoterapia transpupilar, terapia fotodinámica y la inyección intravítrea de antifactor de crecimiento endotelial vascular.